Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ariel González, a Héctor Daniel Thierry, a MR Oleo Daruil. Y por último, a Omnisciente. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. One Piece. Aventura irreal. Autor. Detective Jones. 361 Luffy movió la electricidad roja que crepitaba alrededor de su cuerpo, con una amplia sonrisa en su rostro mientras blandía su naginata. El poder de su arma se expandió al blandirla con fuerza. Su ataque fue interceptado a mitad de camino por el bastón dorado de Sabo, que crepitó con electricidad azul, creando una onda expansiva de rayos dispersos que sacudieron el suelo a su alrededor, sembrando la destrucción. Ambas armas estaban dotadas de haki de armamento normal y de la electricidad de sus poderes. Intentaban mejorar el control de sus habilidades, pero esforzarse al máximo no les daría ningún resultado. Principalmente porque el bastón dorado de Sabo era solo uno improvisado que empezó a usar para entrenar. El que Anchor va a fabricar tomaría tiempo. Ambos movían a una velocidad cegadora, arma contra arma, rayo contra rayo. Cada choque creaba ondas de choque que resonaban en la sala vacía de la mazmorra, e incluso las luces de arriba parpadeaban debido a la descarga eléctrica. Sus cabellos también ondeaban desenfrenadamente debido a la descarga eléctrica. Fue una vista majestuosa de contemplar, mientras rayos rojos y azules parpadeaban dentro y fuera de la escena, cada vez que se encontraban, sacudían toda la mazmorra. «Oye, no te olvides de mí», gritó Sanji, lanzándose con la pierna por delante, con la pierna envuelta en llamas al rojo vivo que de repente se volvieron azules por la potencia eléctrica. Asestó un golpe entre Luffy y Sabo, haciendo que ambos saltaran hacia atrás, antes de dirigirse hacia Sabo. Como Sabo era superior a ambos, los sombrero de paja se unieron para derrotar al usuario de Logia. Esta también fue la razón por la que Luffy no iba en cuarta marcha. Con un ruido sordo, su pierna azul llameante chocó con el bastón dorado de Sabo, ambos estaban cubiertos con haki de armamento que emitía una descarga eléctrica azul y negra en el aire. «Estás mejorando en esto», comentó Sabo antes de que su sonrisa se transformara en una mueca de desaprobación. «Pero dejaste tu lado completamente expuesto. Garra de dragón». «¡Ay!», gruñó Sanji al recibir el golpe. Siseó de dolor, pues el ataque de Sabo, basado en ondas de choque, anuló su resistencia y exoesqueleto, hiriéndolo directamente en el interior. Pero Sanji no era de los que perdían, así que en lugar de caer, giró hacia atrás, se dio la vuelta por el retroceso del golpe y pateó hacia arriba a Sabo con su pierna parpadeando momentáneamente en llamas azules justo antes del golpe. Sabo se quedó boquiabierto y rápidamente tuvo que cubrirse el costado con el brazo, pero aún así fue lanzado hacia atrás. «Bien hecho. Casi me das», pero, lo interrumpieron a mitad de camino cuando dijo «Gomu Gomu no» y con eso, Luffy atacó repentinamente con una patada que Sabo bloqueó, pero se arrepintió rápidamente al descargar una ráfaga de golpes, cada uno cargado de electricidad roja que causaba ondas de choque. Aún así, Sabo defendió el ataque con su aterradora velocidad de reacción. Claro que Luffy necesitaba llevar su naginata sin nombre en la espalda mientras usaba sus habilidades de energía. De lo contrario, no podría usarlas, ya que técnicamente la fruta era consumida por su naginata, no por él. Mientras esto ocurría, Sanji se apoyaba en una rodilla, jadeando, recuperando el aliento. También perdió su velocidad máxima, ya que no podía mantenerla.
Y llevaban casi 3 horas enfrentándose, así que sí, tenía problemas de resistencia. Demándenlo. Dios, eso suena horrible en este contexto, pero 3 horas deberían ser suficientes, ¿no? O sea, no es que pueda ir más allá. Pensó, preguntándose por alguien en particular. Oye, ¿en quién diablos estás pensando? Gritó Luffy mientras luchaba contra Sabo. No te relajes. Sanji casi entra en pánico y miró con odio a su capitán durante unos segundos antes de negar con la cabeza. Luffy tiene un ritmo realmente malo y no era momento de pensar en eso. Sabo y Luffy luchaban en el aire y él necesitaba unirse. Pero primero, necesitaba recuperarse. En la pelea con el Caballero Dorado, Sanji finalmente descubrió el truco para usar llamas azules. Sus propias llamas no podían arder con tanta intensidad, pero había una manera de hacerlas azules. Y eso fue con Speed Overdrive. Su técnica de sobremarcha de velocidad era una que, cuanto más la usaba, más rápido se volvía. Así, a medida que ganaba velocidad, podía canalizarla hacia sus llamas, haciéndolas arder con más intensidad momentáneamente. Pero hacerlo le exigía mucho, así que necesitaba usarlo con moderación. Por eso lo usaba en ráfagas cortas, aumentando su poder de ataque momentáneamente. Y eso marcó una gran diferencia. Incluso Luffy tuvo que usar todo su haki de armamento junto con Tekai para no recibir daño por sus patadas. Su capitán quedó claramente impresionado con su nuevo poder e incluso le sugirió aprender una versión avanzada de armamento después de dominar su fuego azul, ya que eso aumentaría su poder de ataque a un nivel inimaginable. Por eso Sanji estaba forzando su cuerpo a usar la velocidad máxima y adaptándolo para poder usarla a tiempo completo. Por eso también comía una barrita energética mientras veía pelear a Luffy y Sabo. Necesitaba las calorías y la nutrición extra para recuperar la vida. Aunque sus llamas azules le daban un impulso a su poder y fuerza, debía ser cauteloso o podría romperse la pierna. Moviéndose a esa velocidad y con esa fuerza, debía ser precavido. A diferencia de sus hermanos, su exoesqueleto era mucho más débil, aunque se estaba fortaleciendo. Por eso encontró la manera de usar Tekai en su exoesqueleto para aumentar su resistencia en esa zona. Funcionó por ahora, pero necesitaba mejorar el control de sus llamas azules o solucionar el problema de su exoesqueleto. Como la segunda parte fue imposible para él, Sanji optó por mejorar el control. Y qué mejor manera de hacerlo que con el mismísimo Hombre Rayo. Después de todo, las llamas azules eran básicamente plasma, y tenía cierto control de la electricidad debido a sus poderes de velocidad. Al ver que Luffy retrocedía, Sanji se adelantó, con los pies envueltos en llamas rojas antes de volverse azules. No te olvides de mí. Y Friedhambe. Bsuf Burst. NGL, para aquellos que siguen el manga de One Piece. Estoy bastante emocionado por ello. En especial, estoy comprando acciones de Sanji. Espero que despierte su haki de conquista. Sobre todo en 1095, la situación de Sanji casi refleja el despertar del haki de C, en mi opinión. N/A. No olvides dejar una reseña. Nos ayuda con todo. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg Weblingxnu 56ks. 362. Mientras Sanji luchaba por su fin, Luffy se tomó un tiempo para recuperar el aliento. Usaba principalmente los poderes de la fruta energía, una fruta del diablo parecía muy útil para sus planes de futuro. Pero por ahora, necesitaba mejorar. Por eso los tres intentaban mejorar sus poderes eléctricos. Aún me parece increíble que hayas comido una fruta y... Ni siquiera yo sé cómo funciona eso y solo tenía hambre, respondió Tsunade Hinata. ¿Cómo era posible? Era una incógnita. Pero Luffy no iba a cuestionar un don como ese. Así que, con eso y su propia fruta, también intentaba acceder a un conjunto de poderes. Recibió algunos consejos de Zoro y adquirió bastante conocimiento gracias a que su Nozarashi tenía habilidades similares. Pero las de Luffy eran mucho más complejas. En teoría, podía copiar cualquier tipo de energía, pero cuanto más complicada era, más difícil se volvía. La energía pura era fácil. Ya realizaba ataques con energía pura incluso antes de obtener la fruta, usando Rokugan y otros ataques similares, como su cañón Leo.
Pero, a diferencia de antes, podía usar el ataque repetidamente. Las llamas también eran fáciles, sobre todo gracias a su experiencia con ataques de fuego. No las había probado con el hielo de Quina ni con Birth. Así que no tenía ni idea de cómo manejarlas. Los rayos, por otro lado, eran duros pero manejables, lo mismo que las llamas azules. Pero por ahora, su principal objetivo era aprender a usar mejor sus poderes eléctricos, principalmente el haki de observación. Ni siquiera Sabo podía hacer lo que en él hacía, escuchar las voces convirtiéndose en un micrófono gigante, pero lo estaba logrando. Y una vez que Sabo lo descubriera, a Luffy no le importaría aprenderlo de su hermano, sin ningún pudor. Por eso intentaba mejorar el aspecto eléctrico de sus poderes. También lo necesitaba, ya que era una excelente manera de obtener información crucial. Sobre todo en los próximos meses, ya que lo llamarían a Marineford. Y con todos los marines allí, no podía ser demasiado precavido. Ese era su principal objetivo para el entrenamiento de ahora en adelante, pues estaba bastante seguro de que, a menos que ocurriera algo drástico, no lucharía contra nadie más fuerte hasta que cruzara a la segunda mitad de Grand Line. Pero quién sabe, y de todos modos, Sabo también intentaba mejorar su fruta, ya que la logia del rayo tenía mucho potencial. Un poder que sin duda aumentaría el poder del ejército revolucionario en su conjunto. Por eso intentaba mejorar. Sanji se unió al entrenamiento principalmente para mejorar y controlar mejor su Ifrit Hanbe. Aunque despertó sus poderes muy pronto, no estaban al nivel del Sanji postuano. Su poder de ataque no era despreciable, aunque necesitaba cumplir ciertas condiciones para usar sus llamas azules, pero eran tan dañinas como un puñetazo de haki de armamento avanzado. Y eso era mucho decir. Aún tener llamas azules era admirable. Incluso Luffy se preguntaba sobre usar llamas azules así. ¿Halcón azul? El nombre necesitaba un cambio. Hablando de eso, Luffy ya había aceptado que el mundo de One Piece tenía una lógica peculiar. Como que, por alguna razón, el magma era más caliente que las llamas normales, a pesar de que en su mundo original era lo contrario. Así que siempre mantuvo una mente abierta. Y fue una suposición arriesgada, y probablemente cierta, que las llamas azules de Ace podrían ser tan calientes como los rayos de Sabo. Porque las llamas de Ace eran casi como plasma. Y ahora también las de Sanji. ¿Cómo el magma de Akainu cayó en esa comparación? Era otra pregunta. ¿Era su magma más caliente que las llamas normales? Canónicamente, sí. Pero contra rayos o llamas azules. ¿Quién sabe? Y eso sin contar el haki de armamento. Además de su uso defensivo, también permite potenciar los ataques. Por ejemplo, una simple roca con la misma velocidad y fuerza hará de 5 a 10 veces más daño si le aplicas haki de armamento. Luffy recordó cómo en Amazon Lily, incluso las flechas normales rompían rocas con facilidad. Esto se debía al aspecto mejorado del haki de armamento. Así que, incluso si el magma de Akainu fuera tan caliente como los elementos de Sabo y Ace, sin haki, con haki, podría calentarse aún más, dependiendo de la potencia del haki de Akainu, debido al aspecto potenciador del haki de armamento. Y eso sin contar el haki del conquistador y cómo este podría potenciar aún más su efecto. Garp dominaba el haki del conquistador. El anciano le había demostrado su terriblemente efectivo dándole una paliza. Ahora bien, aunque Luffy conocía bien el One Piece original, la serie no estaba terminada cuando llegó aquí. Aún estaba en Egghead. Y con la forma en que se escribe el anime shonen, el siguiente villano es cada vez más fuerte. Se puede suponer que los almirantes podrían tener el haki de conquistador avanzado. Bueno, al menos Akainu lo tendría. Sengoku lo tenía, así que, como próximo almirante de flota, también debería tenerlo. Aokiji también podría tenerlo, ya que luchó contra Akainu durante 10 días seguidos. Pero podría estar equivocado. Principalmente con su incorporación a los piratas de Barba Negra. Quizá. ¿Quién sabe? Lo mismo para Fujitora. Incluso los revolucionarios tienen información limitada sobre los almirantes. Como cuando se lanzan a por todas, hay poca evidencia de lo que hacen. O bien la información está controlada o nadie ha sobrevivido para contar lo poderosos que eran. Los almirantes son básicamente el fantasma de los marines. Aún así, si Luffy quisiera, podría preguntarle a Dragón o incluso a Barba Blanca sobre ellos. Deberían tener información sobre ellos, pero, no, Luffy negó con la cabeza. Era bastante tentador ignorar los peligros que se avecinaban debido a la emoción del asunto. Pero tenía una tripulación y responsabilidades sobre ella.
Su tripulación también era originalmente más grande que la de los sombrero de paja, así que nunca se es demasiado precavido. Con eso en mente, Luffy volvió a concentrarse en el entrenamiento. Vamos a empezar, compañero, dijo Luffy con una sonrisa. Mientras su Naginata lo burlaba, pero asintió mentalmente al otorgarle poder. Un rayo rojo crepitó desde su Naginata sin nombre antes de que usara a Geppo para lanzarse de cabeza contra Sabo y Sanji. N/A. Hablemos un poco sobre los niveles de poder. Principalmente la escala de poder de Sanji. Aunque Sanji tiene a Ifrit Hanbe, no es tan poderoso como el postuano. El Sanji postuano tenía más experiencia y mejores proezas de velocidad. Aunque mi Sanji tiene una fruta que literalmente lo convierte en el hombre de la velocidad, sigue siendo lento comparado con personajes como Luffy, Sabo y otros. Principalmente porque, a diferencia del Sanji original, no entrenó durante 2 años con Ivankov. Con Ifrit Hanbe, su poder de ataque ha alcanzado el nivel de un usuario de Haki de armamento avanzado, destrucción externa, Noryo. Aunque aún no posee armamento avanzado. Pero a diferencia del Sanji canónico, no puede usar Ifrit Hanbe a voluntad. Necesita aumentar su velocidad y canalizarla hacia sus llamas para que ardan de color azul. Esto se debe principalmente a que el Sanji original tuvo acceso total a sus genes germinales en Wano. Si bien estos genes son defectuosos, no están estabilizados, necesita un paso adicional, aumentar su velocidad, para que sus llamas se vuelvan azules. Este es un inconveniente que necesita superar con entrenamiento. Si no tiene cuidado, podría romperse la pierna al patear a esa velocidad. Y también investigué un poco. Y parece que el puño de dragón de Sabo se basa en ondas de choque. Y los ataques basados en ondas de choque suelen anular la durabilidad. Incluso sin Haki, pueden sufrir daño. Incluso existen teorías que sostienen que la técnica de Sabo se basa en la destrucción interna. Pero la escribo como algo independiente de las artes marciales, como el Karate Gyojin. Así que se puede mejorar aún más con Haki. Como el Karate Gyojin, Asoken, Rokugan, séptima técnica del estilo de la Armada 6, y, por último, el puño de dragón de Sabo. También se pueden añadir los poderes de las frutas del diablo de Barba Blanca y Sengoku, por la misma razón. Incluso algunas habilidades de Lao entran en esa categoría. Por eso pueden herir a Big Mom y Kaido. Básicamente, tener un arte marcial basado en ondas de choque es similar a usar un Haki pseudo avanzado. Puedes consultar la pelea de Jinbe con quién es quién si necesitas más información. Jinbe no necesita tocar a sus oponentes para lastimarlos. Por eso sus golpes también le hacían un buen daño a Big Mom. En cuanto a la mejora de armamento, esto debería tener sentido. Personajes como Izou, Yasop y Ben Beckman llevan armas consigo. E incluso si sus balas son rápidas, no creo que sin implementar Haki de armamento avanzado en sus balas, puedan alcanzar a velocistas como Kizaru u otros luchadores. Otra cosa, el Haki de armamento avanzado es de 2 tipos. Una es la emisión, o destrucción externa, como me gusta llamarla, donde imbuyes tu Haki en armas como espadas, flechas y balas. Aumenta su capacidad destructiva y velocidad. Zoro lo ha estado haciendo desde después del salto temporal, e incluso antes, ya que algunos dicen que cortar a Zero forma parte de la emisión. La segunda es destrucción interna, Oryo, que permite eludir cualquier defensa y golpear directamente el interior de un objeto. Destruyéndolo por completo. Esta es una habilidad bastante rara, y la única que pudo dañar levemente a Kaido. N/A. No olviden dejar una reseña. Me ayuda con todo. Menuda propaganda de Patreon. Tengo una, con el nombre de usuario, Fallen Crown, fácil de encontrar. Apóyenme si quieren, pero no se sientan presionados, subiré mi contenido fuera de ella de todas formas y no lo mantendré todo de pago ni nada parecido. Lean mis otros fics si tienen tiempo. Si quieren charlar conmigo, contáctenme en Discord. Discord.gg/56ks. 363. En la cámara poco iluminada de la mazmorra, se desarrollaba una batalla entre 2 usuarios de espadas. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Zoro sonrió, sus 3 espadas ardían con abrasadoras llamas verdes, mientras se enfrentaba a Kuina, enloqueciendo a Wado y Chimonji con una gracia gélida que reflejaba el frío en su mirada. No, no lo es, brújula rota, replicó Kuina mientras contraatacaba el golpe de Zoro. El aire estaba pesado mientras ambos espadachines chocaban. Sus movimientos eran una mezcla de verde y azul.
Las espadas de fuego de Zoro cortaban el aire con una ferocidad que igualaba las llamas que danzaban en sus filos, mientras que la esgrima de Kuina exhibía una elegante precisión que contradecía la potencia bruta de sus golpes impregnados de hielo. Cada choque de sus espadas enviaba ondas de choque a través de la cámara, abrasando y congelando las paredes de la mazmorra, dejando atrás cicatrices carbonizadas y cubiertas de escarcha que daban testimonio de la intensidad de su batalla. En medio del torbellino de acero y poder elemental, Zoro y Kuina intercambiaron palabras y discutieron entre sí a medida que avanzaban. Llevaban ya un buen rato enfrentándose. Aunque cualquiera que no lo supiera pensaría que era una batalla campal, no era así en absoluto. Apenas estaban calentando. Zoro empujó a Kuina hacia atrás, mientras ella hundía los talones en el suelo, dejando marcas en el suelo helado. El espadachín de 3 filos podría haber seguido adelante, pero no lo hizo. Kuina, dijo Zoro, pensativo, normalmente le pides a Luffy o a Sanji que entrenen contigo, así que me cuesta creer que me hayas llamado a mí. No es que me queje, claro. Oh, por favor, ¿sabes por qué? Dijo Kuina con una leve sonrisa mientras apoyaba su espada en el hombro. Desde pequeñas, solían entrenar en lugares donde la otra no podía verlas, principalmente porque desde pequeñas se veían como rivales. Por eso, a menos que fuera un combate, no solían entrenar juntas. Déjate de tonterías, resopló Zoro. Obviamente quieres usar tus nuevas técnicas conmigo. Las mismas que has estado practicando en secreto, así que adelante, yo también tengo curiosidad por ellas. Kuina sonrió. Era cierto, ningún espadachín o espadachina había cambiado su habilidad con la espada a estas alturas de su carrera. A menos que fuera algo asombroso. Y eso despertó la curiosidad de Zoro. La forma en que sostenía la espada, la forma en que se movía, todo era diferente a como solía ser. No mentía cuando decía que su nueva habilidad con la espada era increíble. Al escuchar eso, los labios de Kuina se curvaron. Oh, ¿estás impaciente?, dijo mientras sujetaba su espada y adoptaba una postura de espada. La sonrisa de Zoro casi se volvió feroz. No me contendré. Muéstrame cuánto más fuerte te has vuelto. Sus ojos ardían de determinación, negándose a subestimar a su amigo convertido en enemigo. Incluso Akito Nozarashi ardía con más intensidad cuando las llamas verdes comenzaron a extenderse desde sus espadas hacia el área circundante. Todavía no me acostumbro del todo a la nueva técnica, necesitan perfeccionarse mucho. Pero puedo mostrarte algo interesante, dijo Kuina, con la forma distorsionada de repente. Y por instinto y haki de observación, Zoro rápidamente levantó el Sandai Kitetsu para bloquear a Kuina, quien estaba a su lado. Y aunque Zoro logró bloquear la espada, perdió el equilibrio cuando la forma de Kuina se distorsionó de nuevo. Esta vez, Zoro fue mucho más astuto, recurriendo a su haki de observación para desviar rápidamente el ataque de Kuina. Chispas de fuego y escarcha volaron mientras ellas movía y desaparecían. Zoro no era de los que disfrutaban a la defensiva, así que se adelantó para atacar cuando Kuina apareció. Ambos chocaron, pero incluso usando toda su fuerza, Zoro notó que sus golpes eran mediocres, casi como si Kuina redirigiera la fuerza de sus ataques. El espadachín de 3 hojas abrió los ojos de par en par. Eso era impresionante. Kuina no solo redirigía la fuerza del ataque de Zoro, sino que la canalizaba hacia sus propios ataques. Usaba su fuerza contra él. Esto es divertido, admitió Zoro, incluso Nozarashi tarareó mientras movía salvajemente, espero que no te importe que me esfuerce al máximo. Nuevamente ambos usuarios de espadas se enfrentaron mientras se miraban el uno al otro. La respuesta de Kuina fue tan fría como el hielo que impregnaba sus golpes. No creas que podrás derrotarme tan fácilmente, Roronoa, replicó, mientras su aliento formaba bocanadas gélidas en el aire. Y, seamos breves. Anchor va a hacer algo increíble hoy. Sería injusto que te dejara inconsciente, así que quizá tenga que contenerme. La ceja de Zoro se crispó. ¿Por qué, pequeño y? Cuando sus espadas volvieron a chocar, los muros de la mazmorra sufrieron el impacto de su titánica lucha. Las llamas y el hielo dejaron su huella, abrasando y congelando las paredes de piedra a cada instante. El calor y el frío de la batalla impregnaron la sala, creando una surrealista yuxtaposición de fuego y hielo, testimonio del poder y la determinación de estos dos amigos convertidos en rivales. Por supuesto, Kuina bromeaba sobre contenerse. Zoro era más fuerte que ella, pero le parecía bastante divertido provocarlo. Sin nada que lo frenara, Zoro incluso usaba libremente su haki del conquistador para alertar a Kuina.
Si bien la nueva esgrima de Kuina era hipnótica, manipulaba los sentidos de las personas y usaba su fuerza contra ellas. Para un usuario del Haki del Conquistador como Zoro, también podía manipular los sentidos de las personas usando su Haki en breves ráfagas para restringir sus movimientos. La idea se la dio principalmente Shiryu de la Lluvia, el espadachín capaz de manifestar su sed de sangre. Aunque Zoro aún no podía hacer nada parecido, el poder del Conquistador no era ninguna broma, considerando lo que Luffy había explicado sobre su uso avanzado. ¿Por qué contenerse? Zoro tuvo que admitir que el nuevo estilo de Kuina con la espada le sentaba mejor. Siempre se había mostrado adaptable y ágil en sus movimientos, y su nuevo estilo le sentaba de maravilla. Incluso a Zoro le costaba usar la fuerza bruta contra ella. «Danza de Yukiona», exclamó Kuina. Su marca de escarcha apareció al tiempo que una segunda capa de hielo protegía su piel, liberando una ola de niebla que rápidamente envolvió toda la mazmorra. Si antes sus poderes solo cubrían una pequeña área, ahora, incluso las salas de la mazmorra destinadas a los gigantes se llenaban fácilmente con su niebla. Y como se trataba de un área cerrada, la niebla no tenía a dónde ir y comenzó a cubrir toda la habitación. Zoro tampoco se quedó quieto, pues empezó a quemar la niebla con sus llamas. Así que, en cierto modo, era como una carrera para ver quién aguantaría más. Con la niebla cubriendo toda la vista de Zoro, tuvo que recurrir únicamente al haki de observación mientras Kuina atacaba por todos lados. Estilo espada de hielo. Huracán de Sakura de cristal. Estilo de las tres espadas. Rengoku Tatsumaki. Olas de hojas de Sakura congeladas, que igualaban la ola de un tsunami a gran escala, chocaron con el tornado de llamas verdes. Cada ataque, combinado con haki de armamento y poder, desencadenó un enfrentamiento que parecía majestuoso y peligroso para cualquiera que tuviera la mala suerte de presenciarlo. Ambos luchadores sonreían mientras la batalla continuaba. Cada uno lo daba todo. N/A. No olvides dejar una reseña. Nos ayuda con todo. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg Weblinksnu 56ks. 364 Los ecos resonantes de la herrería llenaban el aire, envolviendo el espacio con una atmósfera de industria y artesanía. El rítmico golpeteo de un martillo al golpear el metal reverberaba por la cámara, testimonio de la incansable dedicación del hábil herrero en su trabajo. El fuego de la forja era intenso, y el sudor corría por el rostro de Anchor mientras se concentraba en su trabajo. Cada golpe era preciso y decidido, mientras trabajaba. El corre de metal contra metal y el crepitar de un fuego rugiente aportaban calidez e iluminación al entorno, por lo demás austero. Sus llamas parpadeantes danzaban con una energía ardiente, proyectando sombras dinámicas sobre las paredes adornadas con las herramientas del oficio. El aire llevaba el inconfundible olor a carbón encendido y metal caliente, una mezcla potente que parecía encapsular la esencia misma de la artesanía. Un poco más y, pensó Anchor mientras martillaba. Trabajaba en la base del arma. El largo y oscuro poste estaba hecho de hierro de cuerno oscuro y platino manchado de sangre. Aleaciones inusualmente difíciles de fundir y trabajar, pero conocidas por su durabilidad y conductividad. Sin mencionar su rareza. Anchor solo pudo recolectarlas gracias a esta antigua mazmorra. Cuando Anchor descubrió la forja, encontró una plétora de productos rotos e inacabados en la mazmorra. Quienquiera que hubiera usado la mazmorra era un herrero pésimo, o tenía materiales de sobra como para no reutilizarlos de los productos inacabados. Así que Anchor fundió y recopiló cada fragmento de material raro de esos productos inacabados para crear aleaciones funcionales. Esto fue en cierta medida fácil gracias a sus poderes para separar los metales. Mientras Anchor martillaba el metal, se sentía profundamente agradecido por la forja que tenía a mano. Quienquiera que fuera el anterior dueño de la herrería, contaba con equipo de última generación. Por ejemplo, el hierro cuerno oscuro y el platino manchado de sangre eran conocidos por su alta resistencia a las altas temperaturas, así que fundirlos para darles una nueva forma era un trabajo de por sí. Pero gracias a la forja y a su llama de alta temperatura, trabajar con ellos era fácil. El sonido del martillo resonaba por los pasillos mientras Anchor trabajaba.
Aunque era una herrería, como las otras habitaciones de la mazmorra, era de tamaño gigante. Sin embargo, la forja era de tamaño normal, así que Anchor podía trabajar allí sin problemas. Aún así, buena parte de la habitación estaba vacía. Así que Usopp preparó algunas de sus creaciones para trabajar en sus armas y trampas para la sala de la mazmorra. El arma que Anchor iba a fabricar era para Sabo. Así que el revolucionario también estuvo presente en el proceso junto con algunos de sus compañeros. De principio a fin, Sabo colaboró en todo lo posible en la fabricación del arma. Y, en cierto modo, esto era para la bestia. Le facilitaría a Sabo despertar su arma en el futuro. Casi todo en el mundo de One Piece tenía una especie de voz. Pero la mayoría permanecía en silencio. Las armas con voluntad propia eran aquellas que habían despertado de su silencio. Pero dependiendo de quién fuera el usuario, solían tardar años en despertar una nueva arma. Armas como el Nozarashi de Zoro o incluso la Naginata sin nombre de Luffy se activaban gracias a usuarios anteriores. Pero una nueva arma solía tardar mucho en eso. Mientras sus tripulantes observaban, Anchor trabajaba en el núcleo del arma basada en el poste. Casi la mitad del trabajo ya estaba terminado. Sabo quería una lanza que pudiera transformarse en un bastón de metal si fuera necesario. Bueno, esa fue la petición inicial. Pero después de pensarlo, dada la versatilidad de sus poderes de relámpago, Sabo quería un arma que pudiera hacer multitud de cosas y, a la vez, fuera simple. Sabo usaba principalmente su tubo de metal por su fácil acceso y porque lo usaba para engañar a sus oponentes, desprevenidos y darles la oportunidad de asestar el golpe final con su puño de dragón. Pero con sus poderes recientemente adquiridos, las cosas cambiaron. También tendría que cambiar su estilo de lucha para aprovechar mejor los poderes de la logia. Por eso le dio plena libertad creativa a Anchor. Al enterarse de que Anchor superó todas las expectativas con el diseño inicial, le llevó un día entero intercambiar ideas con Usopp y Sabo antes de decidirse por el diseño. Luego vino la construcción de las partes complejas que serían internas. Normalmente, Anchor tendría que construir la base y la parte externa, y luego las piezas pequeñas y complejas. Pero con sus nuevos poderes frutales, en 5 o 6 días, tuvo tiempo suficiente para crear y perfeccionar la parte compleja de la construcción. Especialmente la parte compleja de crear una función específica para el arma. Usopp tenía una mente creativa, Anchor se lo concedía. Entonces lo único que quedaba era hacer la base del arma basada en un poste, junto con las partes externas para mayor durabilidad y estética. Pasaron las horas mientras Anchor iba llegando al final de la construcción, ensamblando todas las piezas una a una. Y martilleándolas para que encajaran. Con eso, casi había terminado. Para sellar el arma por completo y eliminar cualquier hueco de aire en la compleja estructura, revisó la forja. Normalmente la arrojaría allí para calentarla y sellarla, pero tenía una idea mejor. Agarró la pieza casi terminada, manchada y grasienta, y la clavó frente a él, en el suelo. Aunque el arma, con su base de asta, era Roma, con la fuerza de Anchor, fue fácil enderezarla. Retrocedió un paso y miró a Sabo, quien lo miraba con expresión interrogativa. Dispara tu rayo más fuerte y caliéntalo, dijo Anchor mientras usaba su toalla para limpiarse el sudor de la cara y la grasa de los dedos. Eri, ¿estás seguro? N/A. No olvides dejar una reseña. Nos ayuda con todo. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg 365 Claro que sí, pero no me golpees en el proceso, dijo Anchor, retrocediendo unos pasos más, con unas gruesas gafas negras para protegerse de los siguientes pasos. Ante las risas de sus compañeros, miró a Kuina. Quizás necesite tu hielo para el siguiente paso, así que prepárate. Kuina, que esperaba en el suelo puliendo su espada, miró a Anchor y asintió. Se puso de pie mientras preparaba su poder al terminar. Sabo atacó, disparando su rayo más potente, e incluso añadiendo su haki. Sin contenerse, Anchor lo instó a continuar, y así lo hizo. El calor del plasma constante era tan intenso que el suelo bajo él empezó a derretirse. Anchor observó el arma con atención a través de sus gafas.
A medida que la otra capa se consumía, reveló el complejo diseño que había implementado en el arma. Y cuando terminó, dio la señal. Congeladlo. La joven levantó las manos rápidamente, y del suelo surgió una gruesa capa de escarcha como un pilar cuando Sabo detuvo sus poderes. Y debido al hielo, el arma quedó envuelta en un grueso bloque de hielo, lo que le daba una apariencia hipnótica. Anchor se adelantó y golpeó suavemente el hielo con su martillo de ancla, rompiéndolo en pedazos mientras el bastón de metal apareció completamente a la vista. Era un bastón metálico largo, de casi 2 metros de altura. De metal negro mate con reflejos dorados, parecía brillar desde dentro. Casi como los circuitos de las paredes de la mazmorra. Y a diferencia de la naginata sin nombre, no era tan elegante. Casi parecía camuflarse y pasar desapercibida. Pero ese era el punto. Nadie necesitaba una vara luminosa como arma, y menos un revolucionario. Y listo, dijo Anchor con una sonrisa de orgullo. Miró a Sabo, que se acercaba. Todo tuyo, pruébalo. Sabo asintió sin pensar, pero estaba completamente concentrado en el bastón de metal. Sentía una conexión con él, no podía señalar qué era, pero algo había allí. Sabo sostuvo el bastón en la mano, sacándolo del suelo mientras apreciaba los detalles y la fina artesanía. Era pesado, quizá unos 100 kilos. Cómo Anchor había logrado hacerlo tan pesado era una incógnita, pero Sabo también apreciaba su delicado equilibrio y su robustez. Incluso sin haki de armamento, Sabo estaba seguro de que aguantaría mucho antes de romperse. Sabo miró a Anchor. ¿Tiene nombre? ¿Ella? Preguntó Luffy, un poco divertido. ¿Qué? Preguntó Sabo, es hermosa y puede que esté enamorado. Terminó con una risita. Sanji, que estaba con el grupo, resopló, mientras Kuina y Zoro sonreían con suficiencia. Luffy rió a carcajadas. Todos, de una forma u otra, lo entendían. Anchor sonrió con orgullo, pero negó con la cabeza. No le he puesto nombre, todavía no le he puesto nombre. Puede que yo sea el herrero, pero es Tuar. Deberías ser tú quien le ponga nombre. Sabo miró pensativo el bastón de metal negro durante unos segundos. Tenía un nombre en mente. Forja Tormenta, dijo Sabo, mirando hacia arriba. Me parece el nombre adecuado. Forjada con el poder de desatar una tormenta. Forja Tormenta. Como si aceptaran el nombre, los circuitos amarillos brillaron un poco más, pero nadie lo vio. Después de eso, Sabo comenzó a hacer algunos movimientos con el bastón de metal antes de activar finalmente su primera función. Imaginando lo que tenía en mente. En uno de los extremos del bastón metálico había pequeños agujeros, de los cuales salía un líquido negro parecido al alquitrán, con la forma de una punta de lanza en el extremo inicial. Incluso tenía reflejos dorados. Sabo silbó cuando tocó la fría hoja, impresionado por su filo. Sabo inicialmente quería un bastón similar al bastón dorado de Enel. Sin embargo, aunque el oro era un arma conductora, carecía de durabilidad. Así que le pidió a Anchor el mejor metal que pudiera soportar su electricidad y ser duradero a la vez. Y los resultados hablaron por sí solos. Está hecho de hierro de cuerno oscuro y platino manchado de sangre, así que mientras lo mantengas encendido con tu electricidad, no se desafilará. Anchor dijo. Además, no es la única opción con filo, incluso pude añadir eso. Al oír eso, Sabo sonrió y rápidamente recorrió Forja Tormenta con sus poderes. Solo quienes tenían control eléctrico podían usar sus funciones internas. Y gracias a su comando mental, adoptó una nueva forma. Y Sabo parecía casi eufórico. ¿En serio, eso? Luffy lo miró con cara seria. ¿Qué? Las guadañas molan. Se defendió Sabo. Mola mucho más que el palillo que usas y... ¿Te atreves, hermano? Preguntó Luffy, sacando su naginata sin nombre y retándolo. Necesitas ser humilde, dijo con una amplia sonrisa. Me humillaste. Sabo esbozó una sonrisa juguetona. Stormforge y yo te enseñaremos por qué soy tu hermano mayor. Ambos estaban deseando pelear, sobre todo porque querían probar la nueva arma de Sabo. Pero Anchor los detuvo. Oye, no me metas líos en la forja, dijo. Además, puedes probar Stormforge más tarde, en fin, puedes generar tu punta de lanza y la punta de guadaña, además de una función oculta, pruébalo. Sabo frunció el ceño y se concentró en su arte. Gracias a sus poderes de logía, podía conectar con metales. Así que se sorprendió un poco al encontrar lo que contenía. La activó rápidamente. Y la punta de su guadaña desplegó un contorno gris.
Para asegurarse de si era legítima, Sabo tocó con cuidado la punta gris. Y se estremeció al sentir la oleada de debilidad. Eso es definitivamente piedra marina, y murmuró Sabo. Sí, y de buena calidad. Tus enemigos se llevarán una sorpresa, dijo el herrero con una sonrisa. Además, como forja de tormenta está hecha con buenos metales conductores, deberías poder magnetizarla. Al oír eso, Sabo quiso probarla. Oye, no pruebes esa función aquí, atraerás todo lo que haya dentro de la habitación hacia ti. Sabo hizo una mueca. Sí, lo siento. Anchor resopló. En fin, con la función de magnetización también deberías poder recuperar tu ar. Puedes agradecerle a Usopp por eso. El francotirador descubrió la parte de la magnetización. Sabo asintió, visiblemente impresionado. Anotó que más tarde le agradecería al francotirador de los piratas del sombrero de paja. Pero antes de eso, necesitaba humillar a alguien. Miró a Luffy y sonrió. Luffy le devolvió la sonrisa y tuvieron una conversación tácita antes de que ambos se alejaran de la forja. Al verlos marchar, Sanji, Kuina, Sparky, Zoro, Honmi, Yosaku y Bartolomeo, que estaban allí, también se pusieron en movimiento, siguiéndolos. Anchor negó con la cabeza, pero también estaba ansioso por ver su arma en acción. Pero primero necesitaba arreglar las cosas en la herrería. La verdad, estoy desanimado. Algunos de mis profesores universitarios son unos inútiles, con tanto trabajo. Solo dormí 2 horas hoy. Esta semana va a ser un poco ajetreada, mejor dicho, todo el mes lo será. Planeo subir 6 capítulos a la semana, pero puede que baje a 5. Qué lástima. Tenía muchas ganas de empezar mi fic de Marco. Pero no puedo por todo esto. Espero que lo entiendan. Tengo que irme, todavía tengo cosas de la universidad que hacer. N/A. No olvides dejar una reseña. Nos ayuda con todo. Anuncio descarado de Patreon. Tengo uno, con el nombre de usuario, Fallen Crown, que aparece ahí, fácil de encontrar y todo. Apóyame si quieres, pero no te sientas presionado, subiré mi material fuera de ahí de todos modos y no lo mantendré detrás de un muro de pago ni nada por el estilo. Lee mis otros fics si tienes tiempo. Si quieres charlar conmigo, escríbeme en Discord. Discordia.gg/56ks. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.